Ani oseh tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adon Yahshua HaMashiach Abba Kadosh. Hablaré de un tema médico para que sea conocido el por qué es producido el Alzheimer, Abba. Abba, exalta tu nombre en este tema médico. Beshem Adon de nos Adon Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Sheve Bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.gozoypaz.mx y en inglés www.jacoswell.net, el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Y hágalo con toda confianza. Todo el material es gratuito. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Hay muchos temas médicos, bendito es el abacados, que ya están grabados, o algunos temas médicos que ya están grabados en la página www.gozoypaz.mx. Algunos temas médicos, como la depresión, tienen su traducción al inglés en la página jacoswell.net. Y estos temas médicos son importantes y conocerlos, pero también la intención de un servidor es de temas médicos para que el nombre del abacados sea conocido, el nombre de Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. Muchas enfermedades. De hecho, hoy platicaba yo con unos amados Sahim de otra ciudad en el consultorio médico. Cuando se presenta un paciente, cualquier paciente, el 95% de lo que trae ese paciente es psicológico, si se quiere llamar así. Pero no tanto nosotros le llamamos psicológico, sino una enfermedad del alma. Hipertensión, diabetes, artritis, psoriasis, gastritis, colitis, etcétera. Muchas de estas enfermedades tienen un trasfondo de problemas del alma. Hoy voy a tocar el tema de Alzheimer. Este tema, primeramente el Eterno, pronto estará en video en el canal de YouTube Shalom 132, y primeramente el Eterno estará en la página gozoypaz.mx en audio. El Alzheimer es una demencia. La palabra demencia o demente significa locura, pero vamos a ver qué clase de demencia es. En un inicio es insidioso, no es como en una esquizofrenia. En una esquizofrenia, que es otra cosa totalmente diferente, el cuadro puede ser agudo, se puede presentar de un momento a otro porque es una posesión demoníaca. La esquizofrenia, tú lo puedes encontrar en la página gozoypaz.mx. En el caso del Alzheimer, su comienzo es muy insidioso, es decir, no se nota que empiece una enfermedad. El transcurso del Alzheimer, para que se desarrolle un Alzheimer como tal, puede tener un transcurso, valga la redundancia, de meses o de años, en la mayoría de los casos. En casi todos los casos, más bien son años antes que meses. Pero hay casos de Alzheimer que avanzan muy rápido y eso es en un par de meses. Ahora, la demencia va a ser una demencia progresiva, no como en el caso de la esquizofrenia, que es una demencia aguda. Yo sé que están conectados muchos amados Sahim y Ahayot, que son médicos y que tienen diferentes especialidades. Puedes tener la especialidad en neuropsiquiatría, por ejemplo, no sé, o neurofisiología, y tal puedes esperar algo más de esta administración. Pero no lo quiero dar tan científico, sino más bien sencillo para que los hermanos que no son médicos comprendan y puedan ellos ministrar después, porque vamos a ver que tiene un trasfondo espiritual bastante fuerte. Entonces, la demencia va a ser progresiva. Si se quiere poner como locura, pero vamos a ser un poquito más refinados y vamos a ponerle la demencia. Entonces va a ser progresiva, no es aguda. Ahora, el Alzheimer es más común en personas de edad avanzada. Sí se llega a presentar y ha habido casos reportados, yo en lo personal no he visto ninguno, de 35 o 40 años,
generalmente se enfoca más bien a otros problemas, en el caso de mi experiencia, pero en el caso de los pacientes que yo sí he visto, todos han sido de edad avanzada. ¿Qué tanto la edad avanzada? De 60 años hacia adelante, 65, a veces 70 años. Generalmente el Alzheimer no es reversible. Y pongan mucha atención, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Dije generalmente no es reversible, pero cuando uno actúa en el Ruach HaKodesh es reversible. Y esto como que contrapone a la ciencia. La ciencia dice algo, si tú ves apuntes en internet o algún libro de psiquiatría, inclusive de psicología o de medicina, etcétera, dirán, no, todos los casos no tienen remedio, pero no. Hemos visto casos que sí son reversibles y ahorita voy a explicar. Ahora, todo tipo de demencia tiene que tener un problema, miren, o un trasfondo. Vamos a estudiar entonces en este tema de Alzheimer que hay demencias corticales, o sea, de la corteza cerebral, para que se entienda. Hay demencias corticales y hay 3 tipos de demencias corticales. El primer grupo es una demencia degenerativa, pero primaria. Vamos a ponerle aquí entonces en nuestros apuntes, es una enfermedad, son clases de medicina, pero es importante que se sepa esto. Es una enfermedad o una demencia degenerativa primaria, que entonces se podía considerar un Alzheimer puro. En las demencias corticales, entonces el Alzheimer ocupa el 60% de los enfermos. Bueno, tú dirás, eso a mí, ¿para qué me va a servir, Roe? Científicamente, pues no te va a servir, pero vamos a ver lo espiritual después. Hay otro tipo de demencia, en las corticales hay otro tipo de demencia, la demencia ateroesclerótica. Las arterias se ponen duras, no hay buena circulación, generalmente es por infartos cerebrales, no infartos al corazón, sino infartos cerebrales. Y este tipo de demencia ocupa el 20% de los casos de las demencias corticales. Esto le toca a todo médico hacer un diagnóstico correcto si es una demencia primaria como el Alzheimer, si es una aterosclerótica, eso solamente le va a corresponder al médico. Y como número 3, entonces faltaría otro 20%, es una mezcla de los 2 anteriores. Entonces tiene un Alzheimer puro, ahorita voy a ir para allá, pero también tiene un problema aterosclerótico. Tuvo un aumento de presión arterial, se desprendió un coágulo del corazón, un ejemplo, voy a poner esos ejemplos así sencillitos, no se trata de una conferencia magistral de medicina. Y se fue el coágulo hacia el cerebro y entonces el infarto, quiere decir necrosis, se murió una parte del cerebro y entonces va a presentar una demencia cortical. Pero esa demencia cortical va a ser nada más del 20%. Pero a veces hay mezclas y ese es el otro 20%, entonces 60 más 20 más 20 es el 100% de las demencias corticales. Pero vamos a quedarnos con la demencia primaria degenerativa, que es el Alzheimer puro y ocupa el 60%. Pero repito, hay muchos casos, 20%, donde sí hay una mezcla de Alzheimer puro, pero también de un problema de hipertensión no controlado, colesterol alto, triglicéridos altos, etcétera. Y tú como médico ya sabes mucho más cosas y eso es bueno. Pero vamos a estudiar el Alzheimer como tal, porque a veces, y vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, sí hay mezclas de tipo demencial. El paciente con Alzheimer es un paciente muy susceptible, es muy susceptible. Es muy susceptible al poco estrés físico, o vamos a ponerle el psicológico para que se entienda, pero tú sabes que es el alma. Entonces, estos pacientes son muy susceptibles. Con cualquier cosita de estrés, se vuelven más susceptibles que una persona normal. Vamos a suponer que
empiece con el Alzheimer y sea un paciente que maneja su vehículo y ve un choque aparatoso, bueno, cualquiera de nosotros se impresiona, pero el que está empezando con un Alzheimer, y esto por favor que no caiga en una hipocondriez, es decir, que no vayas a decir yo tengo eso, no, por favor. Las personas pueden ver un accidente automovilístico, pero se estresan 100 veces más que una persona normal. No tiene nada que ver, por favor, amados Sajín, esto es para que vayamos viendo algunas características. Ahora, el Alzheimer ha ido avanzando. Muchos dicen, bueno, es por la población que va aumentando, y lógico que tiene que haber más casos de Alzheimer. Pero lo que es en Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente hace 10 años había, si no es que un poco más, había 4 millones de personas con Alzheimer. Las estadísticas varían de una revista seria, médica, a otra revista seria. Varían mucho las estadísticas, pero los últimos datos es que son aproximadamente 15 millones de personas con Alzheimer en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de un país que es un país, por así decirlo, de primer mundo, 1, 2, eso de primer mundo dejémoslo entre comillas, y 2, que es un país donde se mueven mucho las estadísticas. Es decir, que es un país donde se mueven mucho las estadísticas. La mayoría de libros de medicina, sea de cualquier especialidad, dicen estadísticas en Estados Unidos, estadísticas, pero es muy raro que vayas a encontrar una estadística de México, aunque sí las hay, pero son muy poco confiables, etcétera, etcétera. Entonces, en Estados Unidos hace unos 10 años, una década, había 4 millones, ahorita hay 15 millones, se ha aumentado mucho. Ahora, no se ha aumentado conforme a la población. O sea que están aumentando más los casos de Alzheimer en cuanto a la población que va aumentando. No sé si me doy a explicar. Sí, bueno, el Alzheimer se va a presentar con una pérdida de la memoria reciente. Eso es muy importante. Todo tipo de viejito, sin ser irreverente a nuestros amados viejecitos, todo tipo de viejito va a acordarse de lo que le ocurrió hace 40, 60, 80 años, porque he platicado con muchos viejecitos. Pero se les olvida lo que comieron hoy a mediodía, por ejemplo. O se les olvida lo que comieron ayer. O qué sucedió. Pero sí se acuerdan muy bien de lo que sucedió hace 40, 60 o inclusive más años. Porque he platicado con viejecitos muy longevos, o sea, de 100 años o más. Entonces, lo que va a presentar el paciente con Alzheimer es una pérdida de la memoria reciente. Por eso a veces es difícil el diagnóstico, porque se presenta un paciente al consultorio y dice, doctor, le traigo a mi papá porque no se acuerda de lo que comió hoy, pero sí se acuerda muy bien de lo que comió hace, no sé, cuando cumplieron, no sé, años de bodas, etcétera, etcétera, hace muchísimo tiempo. Entonces, eso puede confundir porque a todo viejecito le puede pasar una pérdida de memoria de ese tipo. Pero aquí la pérdida de la memoria es reciente y es bastante grave, o sea, bastante importante, no tanto en lo que comió, sino en otras cosas. Después de esta pérdida de memoria reciente, sí me doy a entender lo que es reciente, ¿verdad? Aleluya. Ahora, después de esto, va a venir una manifestación de una demencia, pero la demencia va a ser de una lenta progresión, porque en la demencia cortical ateroesclerótica, o sea, provocada por un infarto cerebral, ahí sí es rápida la demencia. Entonces es como nosotros como médicos diagnosticamos, es una demencia ateroesclerótica o es una demencia por Alzheimer, porque la ateroesclerótica da el infarto cerebral y de inmediato empieza con demencia, es decir, inclusive ese mismo día. Lógico, hay otros cuadros, estupor, etcétera, pero vamos, no quiero entrar en detalles. Entonces, va a tener una demencia de lenta progresión, de muy lenta, y va a tener alteraciones. Esas alteraciones van a afectar dos cosas: su lenguaje, o sea, de cómo habla, y la deficiencia visual. Entonces, es lógico que toda persona que ya rebasa ciertos años no vea bien, no vea con cierta claridad.
empiezan problemas de cataratas o alguna otra cosa. La presbicia, que es la vista cansada, como le llaman muchos, bueno, esa después de los 40, 45 años, todos necesitamos lentes para leer de cerca, la letra muy chiquita. Entonces hay ciertas cosas que nos van a diferenciar acá. Pero sí, el problema es el lenguaje. Es una persona que necesite lentes para leer, eso es normal, en cuanto que nos vamos envejeciendo, pero que tenga problemas de lenguaje, eso es otra cosa. Entonces, la demencia, decía yo, va a ser muy lenta, progresiva, no es como cuando da un infarto cerebral. Y se va a afectar el lenguaje, y se va a afectar la visión, se va a ver una deficiencia en la visión. Ahora, esta pérdida de memoria en el Alzheimer no, porque es una pérdida de memoria importante, reciente, no se nota en un principio, Ahora, ¿por qué no se nota en un principio que la persona está perdiendo la memoria? Porque hay cosas que todos como humanos hacemos automáticamente. Por ejemplo, lo que es llevarse un vaso de agua hacia la boca. Eso lo hacemos de una manera ya, lo hacemos voluntariamente porque queremos tomar agua, pero no nos lo vamos a llevar a otro lado, etcétera. Entonces, ya es automático, es donde entran el sistema nervioso central, periférico y demás. Entonces, en un inicio, la pérdida de memoria no se va a notar, porque la persona hace cosas rutinarias, por ejemplo, ir y agarrar las llaves de su coche, o donde las tenga. Pero eso, como lo hizo durante tantos años, no se va a notar que ya tenga una pérdida de memoria, porque ya lo hace automático. Por eso no se nota tanto en un inicio. Entonces, en cierta forma está conservando este paciente todos los modales sociales, conserva esos modales sociales, todo lo que hace, lo que agarra, etcétera, lo hace por años eso. Y entonces es ese tipo de actitud social, los modales sociales, lo va a presentar hasta fases muy avanzadas del Alzheimer. Entonces es cuando es más difícil el diagnóstico, no para el médico, sino para los familiares. No se dan cuenta que está perdiendo la memoria su papá, o su abuelo, o su hermano, etcétera, no sé. Entonces, todo lo que se está acostumbrado a hacer, el paciente con Alzheimer lo va a hacer. Y lo va a hacer a etapas muy avanzadas de esta enfermedad. Y eso es lo catastrófico, que cuando nos llevan al paciente, amados colegas, amados Sajín, ya cuando nos llevan al paciente es porque ya está en etapas avanzadas. Ahora, las cosas que se hacen por inercia, como es sentarse a la mesa, comer, ir al baño, etcétera, saludar a ciertas personas, lo ha hecho por años, eso ya lo hace por inercia, pero ya no está consciente. Entonces, las personas piensan, bueno, está perdiendo la memoria porque está viejecito, lo está perdiendo la memoria porque está cansado. Mucho cuidado con los familiares, mucho cuidado. Y ahorita voy a dar ciertas recomendaciones en lo médico, lo que se puede decir acá, porque no voy a dar recetas médicas acá, sería antiético eso. Ahora, todas las actividades que se hacen en la vida diaria, por ejemplo, el control de las finanzas. O sea, si es una persona que tiene un negocio, pues tiene que controlar sus finanzas. ¿Cuánto va a gastar en algo? ¿Cuánto va a gastar en algo para vender? ¿Cuánto le tiene que ganar? Etcétera. Entonces, ese mantenimiento de las finanzas se empieza a deteriorar. Las citas con otras personas van a llamar mucho la atención a las otras personas, vale la redundancia, que no llega a tiempo o que se le olvidó llegar. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo que yo decía de las finanzas o las citas con otras personas, oye mamá, ¿por qué dejaste, como decimos aquí en México, plantado? ¿Por qué no llegaste a la cita que tenías con mi otra hermana? O se me olvidó. Entonces, ese se olvidó,
Bueno, hay que diagnosticar si es un Alzheimer o es una pérdida de memoria porque la persona está envejeciendo. Pero de cualquier forma eso necesita atención médica. Entonces, los primeros que se van a dar cuenta que la cosa no anda bien no es el médico, sino los propios familiares y los amigos del paciente. Los amigos del paciente. Olvidé las llaves, se me perdió esto, se me perdió el otro, etcétera. Entonces empieza, y la gente, desgraciadamente, los amigos, o en el caso de los familiares, en lugar de ayudar, se empiezan a burlar. Y es ahí donde empieza un conflicto para el propio paciente. Porque el paciente en etapas primarias sí se da cuenta de ciertas cosas, percibe su alma. Y entonces, pon atención, ¿por qué eres tan torpe? ¿Por qué haces esto? Pon atención, etcétera. Pero está teniendo un problema grave, físico, y lo vamos a ver que es espiritual. Entonces, el problema es que los familiares no llevan a su abuelito, a su mamá o a su propio esposo, a su esposa con el médico y dice, doctor, está pasando esto, se le están olvidando las cosas, etcétera. Bueno, como no lo atienden, esto va a seguir avanzando, sigue avanzando. Después empieza ya no nada más el problema del lenguaje y de la visión, de la pérdida de objetos, dónde dejé esto, dónde dejé el otro, etcétera. Empieza una desorientación y eso ya es lo grave, porque por eso se pierden tantos viejecitos en las ciudades. Empieza una desorientación. Sale de su casa y piensa que va para una dirección, pero va en la dirección contraria. Eso es gravísimo y eso es una tragedia, amados Sahim, que nos ven a través de internet, amados Sahim, que están aquí en la quejila local. Eso es una tragedia. Yo he dicho que uno de los principales traumas es la desorientación, el no tener conciencia de dónde está uno. Cuando uno trabaja en urgencias médicas y ve uno a los accidentados, son graves las cosas que suceden. Por ejemplo, cuando llega un accidentado y tuvo un traumatismo craneoencefálico, no grave, ¿verdad? No grave, o un traumatismo menor, o sea, una cosa pequeña, pero llega con un edema cerebral no grave, de todas maneras viene desorientado. ¿Cómo se llama usted? Y no sabe. ¿Quién es usted? ¿De dónde es? ¿Qué día es hoy? ¿En dónde estamos? Eso es algo catastrófico, ver a una persona así. Entonces el paciente con Alzheimer empezó con pérdida de memoria, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, son clases, y entonces no manejaba bien sus finanzas. Es muy común esto, miren, yo lo veo mucho todavía en comerciantes. Tienen que dar un cambio nada más de 50 pesos y dan uno de 500 pesos. Pero no porque se confundan con el 5, hay algo de eso, sino porque ya no está rindiendo bien su cerebro. Y entonces empieza una catástrofe peor, la desorientación. El paciente con Alzheimer va a tener falta de criterio. Entonces se le dice que opine algo sobre algunas cosas. ¿Tú qué opinas? No sé qué decir. No, pero está tan claro el problema. Cárgate de un lado o del otro, pero haz algo, di algo. Y la falta de criterio también es algo grave. No tienen criterio. O sea, no tienen un punto de vista, una manera de opinar porque están cegados, por así decirlo. Ahorita voy para allá. Hay una falta de concentración. Eso es muy importante, la falta de concentración. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Generalmente esas personas son muy distraídas, pero no tiene nada que ver con un Alzheimer, es todo lo contrario. Pero son personas distraídas, son personas que estudian demasiado, que tienen 1000 libros en la cabeza, 1000 fórmulas de álgebra y de cosas, y entonces son personas que tienen falta de concentración. Y entonces la persona que es muy científica, etcétera, etcétera, pues, ¿cómo? ¿Qué me decías? Etcétera. Pero en este caso estamos hablando de una falta de concentración en una plática muy sencilla, en la cual no tiene el paciente ni 1000 libros en la cabeza, ni 1000 fórmulas de álgebra en la cabeza. Algo que es característico, igual que en el Parkinson, del cual voy a hablar después, es la afasia. Afasia es que su cara
no representa ningún sentimiento de si está alegre, si está enojado, si está triste. Nosotros representamos, si estamos enojados, pues lógico, fruncimos el ceño y demás. Si estamos alegres, reímos. Si estamos tristes, nuestros ojos están un poco apagados. Pero la afasia, o sea, que no tiene un rostro específico, como cara acartonada, sin ser irreverente, así se presenta en los libros de medicina, no tiene una expresión su cara, ni de alegría, ni de tristeza, ni de enojo. Entonces es una falta de expresión en el rostro del paciente que tiene Alzheimer. Y esta afasia, esa desorientación, esa falta de concentración, la pérdida de memoria, etcétera, 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 cada vez se hace más evidente, más evidente. Y vuelvo a repetir lo que mencioné en un principio, amados Sahim, amados amigos y amigas que están viendo esta administración del Alzheimer. Las personas pueden durar meses o años para que se desarrolle. Es más frecuente que se desarrolle en años. ¿Qué es lo primero que aparece cuando una persona se siente que no puede hacer algo? Vamos a suponer que alguien es joven, tiene 20 años y se fractura un brazo y tiene que estar enyesado 3 meses por orden del ortopedista. Lo primero que va a sentir todo paciente que no puede hacer algo con la mano, hacer objetos, o si se fracturó una pierna, tiene que andar con muletas, lo primero que siente cualquier paciente es frustración. Esa frustración siempre nosotros, los médicos, debemos de tratarla. Debemos de tratar cuando un paciente se fractura una pierna, un brazo, está operado de la vista, está operado del oído. Lo primero que siente es frustración. Es algo que se ha olvidado a los médicos, no digo a todos, pero a la gran mayoría de los médicos. El médico ahora nada más tiene un signo de pesos en los ojos. El médico de antes, y qué bueno que hay colegas conectados que ya son mayores, inclusive de edad que yo, el médico antes era muy respetado porque se hacía respetar. Era el clásico médico bien vestido, con su buen maletín, etcétera, etcétera. Ahora tú ves cualquier mamarracho ahí y ya dice que es médico. O sea que todo eso se ha perdido. Pero, ¿por qué dije esto? Porque a la gente ahora, a los médicos ya no les interesa si el paciente está frustrado o no. Pero hay médicos que sí nos interesa que el paciente esté frustrado. Entonces le ayudamos, le damos palabras. Bueno, nosotros guardamos Torah. Creemos en Yahshua HaMashiach, guardamos el Shabbat, estamos circuncidados en el corazón y en la carne, pero no me estoy refiriendo a atender a un mesiánico, me estoy refiriendo a atender a un goy. Bueno, o sea, aunque sea goy, se va a sentir frustrado y hay que ayudarlo y ministrarle Torah, lógico. Bueno, entonces, el paciente con Alzheimer, la frustración es de aquí al cielo, es un decir. Es decir, que es muy grande la frustración. Pero suceden dos cosas en el Alzheimer. O el paciente está muy frustrado o no se percata de su déficit, de la deficiencia que tiene en la concentración, en la memoria, la dificultad que tiene para hablar. Entonces, si está más o menos consciente, es un paciente muy frustrado. O no se da cuenta porque el Alzheimer ya avanzó más, y entonces ya no se está percatando de su déficit de memoria, de concentración, de todo lo que acabamos de ver. Él no se va a dar cuenta que tiene afasia, es decir, él no se va a dar cuenta que su rostro está acartonado, que no tiene ninguna expresión de enojo, tristeza o alegría. Ahora, va avanzando más el Alzheimer, y entonces llega la etapa terminal. En el Alzheimer es muy diferente a una esquizofrenia, vuelvo a repetir, es muy diferente a un Parkinson, es muy diferente. Pero en el Alzheimer los pacientes van a estar rígidos. Eso ya es cuando ya se está entrando a una etapa terminal. Se vuelven mudos, ya no van a tener nada más dificultad para el lenguaje, sino ya no van a hablar. Es algo tristísimo eso, hermanos. Van a tener incontinencias, y no es una irreverencia que yo mencione esto acá. Entonces van a tener que usar pañal desechable.
generalmente como ya es la etapa terminal, ya no tiene ninguna frustración porque no sabe ni quién es, no se acuerda ni quién es. Miren, no voy a decir nombres, pero ha habido mucha gente que ha sido erudito en algo, hombres, mujeres en algo, y han acabado con Alzheimer. Pero ahorita vamos para allá el porqué. Entonces el paciente se vuelve rígido. Un paciente que se vuelve rígido y mudo va a terminar confinado en una cama. Y entonces de esa cama ya no se va a levantar. Va a morir. Ahora, en una etapa ni muy primaria ni muy avanzada de la enfermedad, como es la etapa terminal de lo cual acabo de hablar, en una etapa media del Alzheimer, estos pacientitos van a necesitar ayuda para las tareas inclusive más fáciles o más simples, como es el comer. Ellos no pueden dirigirse bien la cuchara, hacia su boca. Van a necesitar ayuda para comer. Van a necesitar ayuda para vestirse. No se pueden vestir solos. Van a necesitar ayuda para ir al baño. En la mayoría de los pacientes que yo he visto, es una tristeza porque la familia no apoya a su enfermo, lo abandona. Entonces la mayoría han muerto por desnutrición. Y muchas veces me he encontrado con familias que sí son conscientes, se preocupan: doctor, por favor, viene usted a ver a mi papá, venga usted a ver a mi mamá, dígame usted qué se necesita, más vitaminas, más esto, más el otro, ¿qué hacemos? O sea, hay familiares que sí son buenos, pues aunque son goim, no conocen al Eterno, pero hay familiares que sí se preocupan por su papá, por su mamá. Pero la mayoría va a morir por desnutrición. Van a morir también por infecciones diversas, porque generalmente los pulmones no están fuellando, para que se entienda, no están moviendo bien en una cama, van a acabar allagados. Hay camas de agua para mitigar esto, pero aún así van a acabar allagados. Infecciones pulmonares, la pulmonía o bronconeumonía, para que se entienda. La gran mayoría de estos pacientes van a tener émbolos pulmonares, o sea, una embolia pulmonar. Entonces hay una estasis de la sangre, no circula bien, tiene problemas de coagulación, etc. Que el problema se vuelve muy complicado, con muchas, valga la redundancia, con muchas complicaciones. Ahora, en la gran mayoría de los casos de Alzheimer, la enfermedad dura de 8 a 10 años. Entonces es una catástrofe, porque 8 a 10 años es mucho para un enfermo, inclusive para los mismos familiares. Bueno, entonces se dice en medicina dicen, los factores de riesgo son la vejez. Sí, es un factor de riesgo la vejez. Pero vamos, lo importante es que un viejecito muera pues, en sus 5 sentidos, es un decir, consciente, etcétera, es otra cosa. Pero con un Alzheimer, con una afasia, no sabiendo ni quién es, entonces sí es un factor de riesgo la vejez. Pero en la medicina se habla mucho de un antecedente familiar, y eso sí me gustaría que lo anotaran. Generalmente en medicina siempre preguntamos en una historia clínica, bueno, su papá es hipertenso o diabético o tuvo cáncer o vive o ya murió, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia clínica. Aparte va la historia personal del paciente, si ha tenido fracturas, si es alérgico a la penicilina, si ha tenido cirugías y de qué tipo, etcétera. Lo que yo me he fijado en la práctica, porque hay que hablar de lo que ha visto uno, es que el papá o la mamá o los abuelos o algunos tíos tuvieron Alzheimer. Entonces hay algo genético ahí, pero nosotros sabemos que no es un gen como tal. Son Sheidim. Ahorita voy para allá. Ahora, hay una teoría, o más que teoría, sí es muy aceptada, porque generalmente, aunque yo veo enfermitos de los dos, casi al 50%,
hombres y mujeres con Alzheimer, pero se ve más la línea entre mujeres, es decir, la bisabuela, si es que se acuerdan, o la abuela, o la mamá, la hija, etcétera, con Alzheimer. O sea, ¿de qué murió? Murió como de locura, doctor. No supimos qué, pero hace muchos años, no había los medios de ahora, ¿no? Entonces, generalmente hay el antecedente en la mamá. No es tan, sí se presenta, yo lo he visto tanto en mujeres como en hombres, pero se presenta más en las mujeres. Ahora, revisen por favor los temas de salud integral, etcétera, y di otros temas sobre el cáncer. ¿Se acuerdan? El cáncer de seno. Generalmente es por resentimientos con la madre, etcétera, etcétera. Entonces son maldiciones. Esto no es una enfermedad. Vamos, no hay enfermedades normales. Estamos viviendo en un planeta contaminado y demás, y lo más importante, las consecuencias del pecado de Adán y Eva, Adán y Java. Pero estamos viendo aquí un problema muy específico donde, para que se entienda con claridad, el cerebro sufre una alteración bastante grave en su anatomía. Científicamente, lógico, yo ya no me dedico a eso, al ministrar Torah deja uno todo eso, pero científicamente al hacer una autopsia, entonces las placas de amiloide, nosotros encontramos marañas de amiloide, son verdaderas telarañas y digamos de sustancia, para que se entienda, lo quiero hacerlo más sencillito para que se entienda, marañas neurofibrilares o marañas de mielina, pues, para que se entienda. No de melanina, la melanina está en la piel, la mielina. Entonces se vuelven unas verdaderas marañas, como si fueran telarañas. Y esas marañas van a ser así como telarañas, neurofibrilares, algo para que se entienda. Entonces, todo esto consta de proteínas normales, sí, pero aquí ya van a estar todas apelmazadas para que se entienda. Entonces, lo que debe de ser un tejido normal se vuelve una maraña. Eso no es normal, eso no es lógico, ninguna enfermedad es normal. Hay digamos, neurofibrina, etcétera, pero aquí ya toda está apelmazada para que se entienda. Bueno, desgraciadamente esta enfermedad va adelantada, o sea que va avanzando más y ahora se está presentando mucho más en pacientes de 40, ojo, mucha atención, en pacientes de 40 años a 60 años. Y antes eso no lo veíamos. Veíamos más los pacientes hace unos 25 o 30 años, 35 años, veíamos más los pacientes que pasaban de los 65 o 70 años con Alzheimer. Pero ahora estamos viendo pacientes de 40 años. 40 años es una edad joven. Y para tener Alzheimer, no estoy hablando de una esquizofrenia. Estoy hablando ni tampoco de una demencia cortical. Estoy hablando de un Alzheimer. 40 años es muy joven. 50 años todavía también se es joven. Pero se están presentando casos de Alzheimer a los 40 años. El paciente va a empezar con otras cosas, perdón que vaya de aquí para allá, va a empezar con una inmovilidad, es decir, no va a querer salir a la calle, etcétera, porque él siente que ya está perdiendo cierta lucidez y entonces le da cierto temor, pero no en todos los casos, porque entonces ya una vez que está desorientado, pues un Alzheimer que está en una edad, en un proceso avanzado, sale a la calle y por eso hay tantos viejecitos que se pierden, por eso lo mencionaba yo hace un momento. Generalmente el que era muy espontáneo, porque hay gente que es espontánea para muchas cosas, o sea, se le vienen a la mente cosas rápidas, va a perder esa espontaneidad. Entonces el que era muy espontáneo para decir algo chusco, sin que sea una leperada, lógico, o sea, para decir algo chusco va a perder esa espontaneidad. Por eso acaban con esa afasia después. Entonces ya no son espontáneos, ya no tienen su mente lúcida. Pero así como hay un grupo que es inmóvil, que quiere estar muy quieto y que esa cuestión de la espontaneidad, hay otro grupo muy diferente
que son hiperactivos. Hiperactivos que tienen que tener mucha actividad. Son pacientes muy inquietos, para que se entienda, amados Sahim. Y es ahí donde los familiares están más confundidos que nunca y tienen que acudir con un médico que se haga un buen diagnóstico. Yo ministraba, que ya no me dedico a esto, lógico, pero en una autopsia, cuando ya murió el paciente, lógico, y se hace la autopsia, va a haber una atrofia severa de la corteza cerebral. Hay una atrofia, eso no es normal. Entonces la corteza cerebral, independientemente de cómo muera una persona y demás, la corteza cerebral, a pesar de la edad, se conserva, pero en un Alzheimer no. La corteza va a estar demasiado deteriorada, muy atrofiada. Atrofia es sin vida, lógico, pues está muerto el que fue paciente, pero aquí a lo que me refiero es que está atrofiada por esas mismas marañas. Es que esas mismas marañas de mielina o de amiloide lo que hacen es que no haya buena interconexión. Ahorita voy a ver eso, porque las neuronas no se están conectadas totalmente. Hay una sinapsis, hay un espacio entre neurona y neurona, y todo es por neurotransmisores, para que se entienda, por electricidad, para que se entienda. Entonces, es como si esto fuera una neurona y esto fuera otra neurona, no hay una unión, pero se comunican por electricidad, por medios químicos, por eso están los mediadores o los neurotransmisores que nosotros llamamos como médicos. No estoy dando una conferencia médica, lo estoy tratando de dar lo más sencillo posible para los amados aquí, amados colegas. Ahora, hay un área, o hay dos áreas que son las más afectadas en el Alzheimer: el área frontal y el área temporal, no el occipital, aunque hay pérdida de visión, porque en el área occipital está la visión, para que se entienda. En el área frontal, el habla, cuando hace mucho tiempo atendía yo pacientes que habían recibido algún balazo en el área frontal, etcétera, lo primero lógico que perdían era el habla. Entonces el área que más se afecta es frontal y temporal. Esa es en la corteza cerebral. Por eso decía yo lo del lenguaje. Entonces esta área se encarga del lenguaje. Lógico, la temporal del oído, etcétera. Ahora, estos pacientes presentan cambios degenerativos porque en sí la enfermedad es una enfermedad degenerativa, pero va a presentar no nada más las marañas de mielina, todo lo de lo neurofibrilar, para que se entienda más claro, sino va a haber una degeneración en las neuronas, que son las células nerviosas, para que quede más claro, Sahim. Pero no nada más va a haber una degeneración en la célula nerviosa. Vamos a suponer que esta fuera una neurona que tiene que tener cierta forma, etcétera. Se va a degenerar en su forma, y como se degenera en su forma, entonces ya no va a haber una buena neurotransmisión. Eso es hablando científicamente, médicamente, ya no va a haber una buena neurotransmisión. Aunque tuvieras buena, por ejemplo, dopamina o cualquiera de los neurotransmisores, aunque los tenga bien, es un ejemplo, que no los tienen bien, pero que los hubiera bien, ya no se van a poder comunicar una neurona con otra. Pero no nada más decía yo, hay una degeneración, sino hay una pérdida de las neuronas. En un tema sobre alcoholismo, yo decía que esto es haciendo estudios muy profundos, 25,000 neuronas mueren en una borrachera. Entonces, hablando con amados Sahim que eran alcohólicos, pues perdieron muchas neuronas, y entonces muchas veces es por milagro del Abacadosh Yahshua HaMashiach que vuelven otra vez a tener una mentalidad normal, pero aquel que fue alcohólico durante mucho tiempo mató muchas neuronas, igual como el que se droga con marihuana o con cocaína, etcétera. Ahora el diablo está disfrazando todo, siempre lo ha disfrazado, con que Elohim ha dicho esto, ¿no? Así dijo en el jardín del Edén. Entonces, la marihuana no hace daño, es buena para la artritis. No, no es buena para la artritis. No es buena para eso. O sea, hay cantidad de estudios que hablan que no es buena para eso, pero el demonio, Yahshua HaMashiach le reprenda, le cambia de nombre al pecado. A la prostituta, mujer galante, al borracho, un alcohólico, etcétera. Siempre se cambia el nombre al pecado.
Entonces, en el Alzheimer va a haber pérdida de neuronas, no nada más degeneración. Ahora, va a haber placas, porque eso es muy importante para los amados colegas. Si no hicieron autopsias antes de convertirse, nosotros yo no hago nada de eso, ya el ministrar Torah deja uno todo eso. Entonces, hay verdaderas placas en la corteza cerebral y se ven como arañitas. Sí va a afectar la corteza cerebral, pero hay otra área que va a afectar mucho, los ganglios basales. Para todos los que son médicos, entonces tú ya sabes como médico lo que hacen los ganglios basales, etcétera, etcétera. Como va a haber una degeneración y una pérdida de neuronas, entonces va a haber una disfunción neuronal. O sea, las neuronas no van a funcionar normal. Eso es en lo científico. Hay neurofilamentos entre las neuronas. Es decir, que se hizo una maraña como si fuera un estambre y entonces no va a haber una buena neurotransmisión. Va a haber una disfunción neuronal. No van a funcionar bien las neuronas. Hay un flujo que nosotros llamamos en medicina axoplásmico. Ese flujo axoplásmico no va a funcionar, va a estar afectado. Pero vuelvo a decirlo de una manera más sencilla. Entonces aquí hay una neurona, aquí hay otra neurona, no se juntan, hay un espacio, pero por así decirlo, para que se entienda, se comunican, pasan los reflejos, etcétera, 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 por medio de electricidad, es un decir, para que se entienda claro, neurotransmisores, sustancias que debe de haber, las catecolaminas, dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidad de neurotransmisores que eso después lo vamos a platicar si tienen gusto. Entonces, está afectada la función neuronal. No se trata de que se está poniendo con demencia porque sí, no, es un problema grave en el cerebro. Entonces, la función neuronal está muy afectada o afectada, y después muy afectada y después sumamente afectada. Entonces va a haber una acumulación de metabolitos tóxicos, porque tú sabes que el organismo creado por el Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, es perfecto. Entonces nosotros comemos, vamos al baño, perdón por la expresión, pero esto no tiene pecado. Entonces en los pacientes, por ejemplo, que tienen una insuficiencia renal, van a estar aumentadas la urea, la creatinina, etcétera, etcétera, y eso llegan los pacientes intoxicados, todo eso intoxica al cerebro, para que se entienda. Los pacientes que son alcohólicos van a tener mucho amonio en la sangre, van a estar intoxicados. Lo estoy explicando así de una manera sencilla, amados colegas, Ajim. Entonces no va a tener pueden tener hasta un coma hepático o un coma alcohólico más bien, hay que sacarlos de ese coma, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre en el Alzheimer. Las sustancias que deberían ser buenas, por así decirlo, para que se entienda sencillo, se vuelven tóxicas o se acumulan metabolitos tóxicos porque el cerebro no está funcionando bien. Entonces, como no funciona bien todo este sistema creado por el Eterno, bendito es su nombre, muere la neurona. Porque hay toxicidad allá, en el cerebro hay toxicidad. Ahora, una manera, independientemente que nosotros vemos al paciente como médicos, y decimos, sí, es un Alzheimer típico o es un Alzheimer con una demencia cortical porque le dio un infarto cerebral, eso tiene otras connotaciones, etcétera. Pero en una tomografía axial computarizada lo que nosotros vemos primero son los ventrículos, no los ventrículos del corazón, los ventrículos cerebrales. En el Alzheimer los ventrículos cerebrales, para los que son colegas, ustedes lo saben, están dilatados. Eso es lo que nosotros observamos en una tomografía axial computarizada. Entonces, al ver la demencia o el inicio de la demencia, cuando apenas el paciente está iniciando y sacamos una tomografía axial computarizada, lo que vemos es que los ventrículos cerebrales están dilatados. Ya, Alzheimer, rápido. O sea, no hay duda que es un Alzheimer y hay que tratarlo rápido. Entonces, no nada más los ventrículos cerebrales, sino los surcos, nosotros le llamamos surcos cerebrales, van a estar demasiado dilatados. Y entonces, pero nada más con el diagnóstico, así viendo los ventrículos cerebrales dilatados, una TAC, una tomografía axial computarizada, decimos,
es un Alzheimer y hay que tratarlo rápido. Ahora, voy a hablar de lo científico. No voy a hablar en sí del tratamiento que se da médicamente, porque no es conveniente que alguien que tenga, por ejemplo, un problema de Alzheimer le van a empezar a dar lo que yo digo acá, porque se trata de una manera diferente. Entonces no lo voy a decir por ética. Pero lo que sí tengo que recomendar es que si alguien tiene algún paciente con esas características, lo lleve rápido al médico. Créanme lo que yo no doy estos temas para que me hablen por teléfono. Créanme lo que no. Pues es que es una enfermedad espiritual. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, nosotros calculamos los medicamentos por el peso, la edad, el grado de enfermedad que tenga el paciente, la necesidad de cada paciente. O sea que no hay enfermedades, sino enfermos. Siempre lo hemos dicho en medicina. Entonces, cada paciente va a tener una necesidad para calcularle su dosis de cierto medicamento. Ahora, lo que sí voy a citar es que la vitamina E sí está demostrado que tiene buenos resultados. Pero recuerden, ahorita vamos para lo espiritual. Estoy hablando nada más de lo científico. Entonces, no son los resultados que esperaría cualquier médico y cualquier familiar, porque el paciente no lo sabe, o generalmente no lo sabe, según la etapa en la que se encuentre. Una cosa importante, porque la mayoría de colegas actualmente luego se van sobre la sustitución hormonal. Dicen, bueno, como ya está grande la persona, seguramente es una mujer, le faltan estrógenos y entonces le vamos a dar estrógenos para que tenga un buen funcionamiento cerebral. No mejoran con eso. O en el varón le vamos a inyectar testosterona para que tenga una buena función de su cerebro. Tampoco. Todo lo que es sustitución hormonal va a complicar el problema, porque las hormonas, aparte de que van a retener líquidos, van a aumentar la presión arterial, se van a necesitar la utilización de diuréticos, van a causar muchos problemas como el acné, por ejemplo, en las mujercitas o inclusive en los hombres. Entonces, la sustitución hormonal no se debe de usar. Yo sí quiero decir esto abiertamente ahorita, por si hay alguien que nos esté viendo o después nos escuche y está recibiendo sustitución hormonal, eso pone peor al paciente, porque se va a causar otros problemas, vale la redundancia, que no tiene. Entonces, ¿para qué buscar más problemas de los que ya tiene? Se emplean en general varios medicamentos. No voy a decir los nombres. Por ejemplo, hay unos inhibidores que nosotros le llamamos de la colinesterasa. Bueno, ¿realmente dan resultado? O sea, ¿qué tanto de resultado dan estos medicamentos de los inhibidores de la colinesterasa? ¿Dan resultados? No dan resultado. Y aquí me podrían decir de los laboratorios médicos, pero ¿cómo se le ocurre a usted como médico decir eso al aire? Pero no dan resultados. Así que hay muchos medicamentos que han aparecido sumamente caros, una caja de 8 tabletas de 1,500 pesos mexicanos, estamos hablando más o menos de unos $50, que van a ser tirados a la basura, no va a servir de nada. Entonces, todo este tipo de medicamentos son caros. La consulta psiquiátrica o psicológica o con el mismo neurólogo es cara, etc. Entonces, ¿para qué el médico va a cargar más con problemas a los familiares, aparte del problema que tienen con su pacientito? Ahora, todos los medicamentos que se empleen tienen que ser con prescripción médica. No se pueden dar medicamentos al ahí se va. No, porque muchas veces se empeoran las cosas. Hay medicamentos, pongan mucha atención, no voy a decir nombres, pero hay medicamentos que son usados para aumentar la circulación cerebral que causan Alzheimer como reacción secundaria. Entonces es como tomar algo para el dolor de estómago y que nos duela más el estómago. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando de que es una enfermedad muy grave, pérdida de la memoria, pérdida de la orientación, del lenguaje, etc. Entonces, por favor, todo lo que se anuncia en televisión o en revistas que no tengan una ética médica, por favor, no hagan caso a todo eso. Todo debe de ser por prescripción médica y jamás por prescripción para un Alzheimer por teléfono. Jamás.
No se debe de consultar a nadie por teléfono. Entonces, hay que llevar al paciente al médico de confianza y que lo empiece a atender. Bueno, eso es en cuanto a lo médico. Pero quiero continuar con algo más de lo médico. Miren, en las etapas primarias del Alzheimer hay depresión. Y eso es prácticamente en el 99.9% de los pacientes, casi el 100%. Entonces, eso es en las etapas primarias del Alzheimer. Entonces, si tú revisas el tema de la depresión, si un paciente no quiere bañarse, tú vas a encontrar ese tema en gozoypaz.mx en español y jacoswell.net en inglés. Entonces vas a encontrar que muchos pacientes deprimidos pueden ser confundidos con Alzheimer, etcétera. Mucho cuidado, porque ahí es donde los Sheidim, los demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda, hacen su juego para confundir a los pacientes, etcétera. Ahora, me he encontrado con que algunos médicos y médicos de prestigio emplean inhibidores de la recaptura de la serotonina. O sea, porque dicen, bueno, está deprimido. Entonces, pero no saben si es una depresión pura o todavía no han hecho un diagnóstico de Alzheimer como tal y dicen, entonces le vamos a dar un inhibidor de la recaptura de serotonina. Pero lo van a poner peor. Porque no se trata esta enfermedad del Alzheimer con un antidepresivo. Veamos, la depresión es una cosa, el Alzheimer es otra cosa, pero el Alzheimer puede tener depresión. Si se trata con un antidepresivo, lo van a empeorar el paciente. Porque aparte de que no va a tener la misma lucidez, se va a empeorar todo lo que es en sí el cuadro del Alzheimer. Recuerden, la depresión, no encontramos nada médico, nada físico. Puede haber depresiones de diverso tipo, pero estamos hablando de la clásica depresión. Si se le checa una tomografía, no vamos a encontrar los ventrículos cerebrales dilatados en una depresión, pero en un Alzheimer sí. Entonces, es ahí donde el médico tiene que ser muy juicioso. Ahí no le toca a los pacientes, no, se le toca al médico ser juicioso para que no se vaya a dar un tratamiento mal llevado. Entonces, si tiene depresión, bueno, eso no se va a tratar con antidepresivos. Ahora, muchos pacientes con Alzheimer lo primero que empiezan es con insomnio. Y tú dirás, bueno, pero casi todos los viejitos tienen insomnio. Porque el viejecito invierte el sueño. Es por lo primero que hay que empezar. Una persona adulta invierte el sueño. Duerme más en el día y entonces, por lo tanto, en la noche no tiene sueño. O sea, lo que tenemos que decir a la persona o a los familiares, no deje usted que su papá duerma en el día, o cuando menos un sueño muy pequeño, pero no 2, 3, 4, 5 horas, porque si no, no va a dormir en la noche. Entonces la mayoría de los viejecitos llegan, doctor, no puedo dormir, pero es porque ya durmieron en el día. Y no estamos hablando de que tengan un Alzheimer, ni siquiera una depresión. Pero este paciente, en el caso del Alzheimer, que tiene un insomnio, ahí sí debe de ser tratado el insomnio. Porque vamos a suponer que es un paciente hiperactivo, ese paciente no está inmóvil, por eso fui diciendo las cosas poco a poquito, amado Sahim. Pero si es un paciente que tiene Alzheimer y es hiperactivo, era para que estuviera cansado en la noche y se durmiera, pero no es así, no se puede dormir, no es que no quiera dormir, no puede dormir. Entonces aquí el insomnio debe ser tratado, porque si no el agotamiento del enfermo va a ser peor. Y tenemos que empezar con tratamientos muy naturales, muy naturales. Ahora, hay pacientes que tienen Alzheimer que tienen agitación, están más que ansiosos, están muy agitados. Entonces, esto sí ya a veces hay que utilizar un antipsicótico. Estoy hablando de medicina ahora, no estoy metiéndome con lo espiritual, amado Sahim. Yo no estoy diciendo que se tengan que utilizar ya los antipsicóticos, pero vamos, en un Alzheimer con una agitación severa, entonces sí se pueden utilizar los antipsicóticos. Pero ahorita vamos a lo espiritual. Ahora, el problema del antipsicótico es que va a empeorar el Alzheimer. Entonces, ¿cómo me atreví yo a decir que se deben utilizar? Yo dije, se pueden emplear los antipsicóticos, pero como el problema es espiritual, vamos a ver, vamos a llegar a un punto que decir, bueno, ¿qué cosa vamos a usar? Entonces, yo lo que hago es, antes de cualquier cosa,
algo práctico, y esto les va a servir yo creo que a muchos, por eso estuvimos anunciando este tema, algo práctico. Lo número 1 son cuadernos para la memoria. Es lo primero, es lo más práctico, es lo más sencillo, eso no cuesta más que 2 pesos mexicanos, un lápiz. Cuadernos para la memoria. ¿Cómo es esto? Va a anotar los quehaceres diarios. Recuerden que en un inicio yo dije que las cosas las hacen por inercia. Como están tan acostumbrados a agarrar las llaves, a hacer esto, a hacer el otro, eso lo va a seguir haciendo, pero ya no está totalmente consciente. Ya perdió algo de memoria. ¿Hasta aquí vamos bien? Aleluya. Entonces, a ver, un cuaderno de memoria. A ver, papá, anota, y si puede anotar todavía, no es una etapa ya grave, estoy hablando de una etapa temprana del Alzheimer. Entonces, me voy a levantar, me voy a bañar, voy a secarme. Es que es trágico esto, que a veces se bañan y todos desnudos y mojados salen a la casa. Es algo trágico, hermanos. Esta es una enfermedad muy trágica. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces, los cuadernos para la memoria van a hacer que el paciente recuerde lo que tiene que hacer. Ya no es un paciente, para empezar, va a dejar de conducir su automóvil, porque va a ser un peligro para él mismo y para los demás. Puede ocasionar un accidente, etcétera, o hasta muertes. Entonces, los quehaceres diarios, en pocas palabras, recordatorios de lo que va a hacer ese paciente. Eso, créame, lo que ha funcionado, pero ahorita vamos a lo espiritual. Ahora, como son pacientes que fueron dejados por los familiares, dijeron, bueno, ya está viejecito, es normal que vaya perdiendo la memoria. Se fue haciendo más y más inútil mi papá, doctor, pero no lo tomé en cuenta. Entonces hay que reforzar la seguridad en la recámara, que no haya cosas filosas donde se pueda cortar o hacer daño. No digo por suicidio, no. Generalmente esos pacientes no buscan eso. Hay que reforzar la seguridad en el baño, si todavía se puede bañar solo. Hay que reforzar la seguridad en la cocina para que no se vaya a quemar con agua hirviendo, no sé, etcétera. Entonces tiene que reforzar la seguridad en toda la casa, porque no necesita salir a la calle para ser atropellado, sino que en su misma casa puede lesionarse gravemente y morir. Entonces se tiene que dejar eso bien claro, reforzar la seguridad en la misma casa, porque a veces el problema no está afuera, sino adentro. Decirle, ya no puedes conducir. Recuerden que el paciente se siente frustrado y es uno donde tiene que intervenir. Y tú como mesiánico, como mesiánica, entonces, amado Sahim, ahí es donde debemos intervenir. Si tú conoces a alguien así, ahorita te voy a decir lo que debemos de compartirles. El familiar que está cuidando al enfermo se va a agotar, porque es agotador cuidar a alguien que tiene Alzheimer. Porque un enfermo recién operado, consciente, lógico, me ayudas a voltearme, si me ayudas a levantarme, si me llevas al baño, regreso y después se le quitan los puntos y ya, se acabó. Pero un paciente con Alzheimer va a ir de mal en peor. Va a ir mal, ya está mal, pero va a ir empeorando. Entonces, siempre yo les digo a mis pacientes, consígase usted una enfermera porque usted se va a agotar. Entonces se tiene que contratar enfermeras de cabecera porque si no va a agotarse. Entonces hablé de lo que es el Alzheimer, generalidades, etcétera, cómo se encuentra el cerebro, un TAC, una tomografía, el cuadro clínico en general. Pero vamos a lo espiritual. Ahora, el 100%, no dije el 99%, dije el 100%, al menos de los pacientes que yo he tratado con Alzheimer, todos, absolutamente todos, han estado metidos en cosas esotéricas fuertes. Todos. No dije que uno sí y uno no, dije todos. Al menos yo respeto la opinión de otros colegas que han tenido otras experiencias, pero estoy hablando de mi experiencia personal. Todos los pacientes que he visto con Alzheimer, todos han estado metidos en cosas esotéricas fuertes. Invocación de demonios y de potestades, invocación directa de muertos que no son más que demonios,
han estado metidos en cosas fuertes de brujería, de hechicería. Mucha gente ha ido a hacerse limpias, no sé cómo se diga en otros países, pero la persona va a que le pasen un blanquillo y ramas y eso es reprobable por el abacados. Pero otra cosa es ser limpiado con conjuros. Entonces las personas que han sido limpiadas con conjuros, recuerda que conjuro es hablar a alguien. O sea, no es una palabra mala, es el significado que se le dé. Yo conjuro que la congregación se reúna este próximo, estoy invitando, estoy hablando, estoy conjurando que la congregación se reúne para que exaltemos al Abacados. La palabra conjurar es hablar, en pocas palabras, ¿de acuerdo? El problema es las limpias con conjuros al adversario, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, se hacen esas limpias con conjuros para su salud, para que su comercio vaya bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tú dirás, bueno, ¿le consta eso? Sí, eso sí me consta, o sea, estoy hablando algo de lo que me consta. Había un amigo mío, médico, él para tener más éxito, ya lo platicé alguna vez acá con ustedes, amados ahí. Para que tuviera todavía más, él hizo una clínica muy bonita y para que tuviera más clientela, yo un día tenía que pasar visita a las 7 de la mañana a mis enfermos y les platiqué que la puerta estaba cerrada. Entonces yo digo, empiezo a tocar el timbre, digo, ¿por qué está cerrada? Siempre paso visita a esta hora. De una ventana yo empiezo a ver que sale humo y entonces dije, algo estará pasando, se está quemando la clínica, ¿qué está pasando? Y entonces desde arriba se asoma este médico y me dice, doctor Palacios, espérese tantito, ahorita ya pasa usted a ver a sus enfermos. Es que tengo aquí una persona que está haciendo unas curaciones, pero era una bruja, había llevado una bruja, o sea, una bruja para que hiciera una limpia según y hubiera más clientela, más pacientes. Ese médico al poco tiempo empezó con Alzheimer y murió de Alzheimer. Yo llevaba pacientes a esa clínica, desde ese momento yo dejé de llevar pacientes, nada más di los de alta que tenía yo ahí y ya no volví. Pero el problema es eso, o sea, esto me consta, pero hay gente que se mete en todo esto. Entonces yo dije esto, el 100% de mis pacientes, no dije de los pacientes de mundial, no, de mis pacientes que he visto con Alzheimer, metidos en cosas esotéricas muy fuertes. Ahora, veamos qué tanto hay de cierto en cuestión de la genética. ¿Es el papá? ¿Es la mamá? No, son los conjuros, el llamado de demonios. Y como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces pasa de generación en generación y eso lo encontramos en Éxodo 20. No estamos descubriendo el hilo negro, eso está en la Torah. Las maldiciones llegan hasta la 4ª generación. Y esta es una maldición. El hecho de que el cerebro se atrofie y de que tenga marañas, etcétera, no es normal, lógico. Un viejecito puede morir ya de viejo, por así decirlo, o sea, está grande, etcétera, de muerte natural, como decimos los médicos, que eso también teníamos que discutirlo. Entonces, pero no con el cerebro hecho pedazos, no con el cerebro hecho pedazos. Entonces, esto que no se les olvide, amados Sahim. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si es un paciente, porque generalmente nos llevan al paciente en etapa terminal, o pongan que no lo llevan en etapa terminal, pero ya lo llevan en una etapa muy avanzada, donde ya no puede hablar, está con la afasia, no tiene una expresión en su rostro, etc. Tenemos que pedir, número 1, régimen al Eterno por esa vida, por esa alma. Tenemos nosotros que poner, de hecho la palabra gracia no es la más correcta. Entonces es rajem, que es mal traducido como misericordia, es rajem, compasión es la palabra correcta. Entonces nosotros pedimos rajem por ese paciente, tú que eres mesiánica, nosotros. 2, si está en la voluntad del Abacados, nosotros que tenemos que hacer liberación. Ahora, no le vamos a estar pidiendo al enfermo que repita lo que están en los audios de liberación 1 y 2 en la página, en español e inglés, porque el paciente no va a saber ni lo que dice. Ahí nosotros vamos a tomar la autoridad que el Eterno Yahshua HaMashiach nos ha dado y expulsar esos demonios. Pero sobre todo, lo número 1, pedirle rajem. No sabemos lo que haya hecho
paciente o esta paciente. Entonces se pudo haber metido en cosas muy graves y a lo mejor ya no hay remedio. Nosotros tenemos que orar y ayunar por el enfermo. Ahora, sí hay que tratarlo médicamente. Aquí lo importante es que el daño que causaron los demonios, estoy hablando ya entonces en este término espiritual, porque se pueden dar mil explicaciones. Si tú y yo vamos a dar esta plática, o amado colega, esta plática a un centro médico, nos corren a patadas de ahí a los especialistas, ¿no? Van a decir, ustedes que saben de Alzheimer, nosotros somos los buenos. Pero la verdad es que no se sabe el trasfondo de la enfermedad físicamente, sí hay alteraciones como ya lo expliqué, pero el problema es espiritual. Entonces salen los Sheidim. Ahora la cuestión es el daño que dejaron y eso si al Eterno le place que esa persona sea libre. Porque vuelvo a repetir, estuvieron metidos en cosas tan esotéricas, tan graves, pecados muy graves. Bueno, el pecado es pecado, pero lógico, si hicieron un conjuro, valga la expresión, le vendieron su alma al diablo, que eso ha sucedido. Entonces, ¿cómo sacar a un enfermo de ahí? Aunque se le den 1000 cosas para el Alzheimer, no va a responder. Vamos a suponer, repito, los demonios ya abandonaron el cuerpo. Ahora viene a tratar el daño que dejaron los demonios. Es lo mismo en un paciente que toma alcohol y entonces fue alcohólico y deja el alcohol ya que llega con la hidropesía, la ascitis, el agua en el vientre para que se entienda. Aunque le saquemos el agua, le demos esto, diuréticos para eso, etcétera, el daño en el hígado ya quedó y puede ser, el hígado no son los que más se regenera, decía yo, pero es por rajem del Eterno. No son los medicamentos como tal, los medicamentos actúan si el Eterno quiere. Si no, dice el Eterno hasta acá. Ahora, ¿qué vamos a hacerle a un enfermo con Alzheimer aparte de la liberación? Lógico, porque quedó dañado. Vitaminarlo, recuerden la vitamina, eso sí me atrevo a decirlo, necesita muchas proteínas, porque los pacientes pierden muchísima masa muscular. Y es algo en lo que quiero hacer un paréntesis acá, por favor, no hablando del Alzheimer, por favor, si el Eterno me pone esto en mi corazón, lo voy a decir. Miren, hay muchos. Más se presenta en los varones que en las mujercitas, pero también en las mujercitas. Pero voy a hablar de los varones. Los varones ya maduros pierden mucha masa muscular. Es muy importante no perder masa muscular. Comer buenas proteínas, ve a tu médico, buenas proteínas, etcétera, etcétera. No meterte drogas, no. Proteínas. Porque si se pierde masa muscular, entonces ya no van a cargar los músculos como tal, el sistema musculoesquelético, vamos, es algo complicado de explicar, sino que el peso va a recaer directamente sobre las articulaciones. Entonces lo primero que llegan los pacientes con el médico, llega el clásico paciente ya grande, ya no está produciendo la buena cantidad de testosterona, entonces llega muy delgado, con unos brazos muy delgados, etcétera. Doctor, me duelen las articulaciones y van los antiartríticos o los antiinflamatorios que lastiman el estómago, horrible, es un decir, hay otros que no tanto. Pero si no se le corrige al paciente que recupere su masa muscular, no se va a lograr nada. Perdón que haya yo hecho este paréntesis, pero sentí decirlo y bueno, bendito es el abacados. Eso es muy importante, mientras no se recupere la masa muscular, entonces de nada sirve mandar cantidad de antiartríticos, eso. Hay que ejercitarse. Por eso, hombres y mujeres, independientemente de la edad que tengamos, hacer 2 tipos de ejercicios. Aeróbicos, que es caminar, etcétera, y anaeróbicos. Entonces, hacer cierto tipo de pesas, así, pero siempre hay que estar en actividad. Hombres y mujeres, aeróbico y el ejercicio anaeróbico, por así decirlo. Entonces, eso va a mantener la masa muscular a pesar de que vayan pasando los años y entonces las articulaciones no se van a resentir. Se resienten las articulaciones del tobillo, las rodillas, la cadera, etcétera, porque están cargando más.
ya no hay el soporte del músculo. Perdón que haya hecho ese paréntesis. Bueno, entonces el paciente, volviendo al Alzheimer, su buena cantidad de vitaminas, mucho complejo B, mucha vitamina E, mucha proteína porque perdió mucha masa muscular. Recuerden que el problema es espiritual, por lo que acabo de explicarles. Y sí necesita oxigenadores cerebrales, pero para eso, por favor, consulten a un médico que sea capaz, que esté reconocido. Hay cantidad de médicos piratas, así decimos, no tienen conocimiento, compraron el título, pueden dar un oxigenador cerebral que vaya a causar un problema mayor, etcétera. No. Hay oxigenadores cerebrales. Me atrevo a decir esto, Ginkgo biloba es un oxigenador cerebral natural, viene en cápsulas, ese lo encuentran. Y eso no peco por decir esto, ni estoy transgrediendo algo médico, porque el Ginkgo biloba lo podemos dar hasta en niños, o sea, no pasa nada, o sea, no vamos de cierta edad, pero para adultos sí es bueno, pero hay que ver al médico. Ahora, el problema, recuerden, es 100% espiritual. Si alguno de ustedes como colegas me presentan un paciente con Alzheimer que nunca haya tenido contacto con cosas esotéricas, será el primer caso que yo vea. Pero lo que yo puedo decir es que al ver un buen número de pacientes con Alzheimer y haber visto la vida, valga la redundancia, visto la vida que han llevado y lo que ellos han hecho, no necesitaron las maldiciones del papá o de la mamá, ellos mismos se acarrearon el problema con los demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces ellos llamaron a los Sheidim y los Sheidim llegan, se les abre la puerta y llegan. Entonces Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, nos dice cantidad de veces que el hombre cierra las puertas porque el espíritu inmundo anda vagando, buscando reposo, buscando lugares donde reposar, pero como no lo haya, dice, volveré a mi casa. Y volviendo a ella la encuentra barrida y adornada, y vuelve con otros 7 espíritus peores que él. Y el Alzheimer es esto, algo de eso. Entonces Yahshua HaMashiach no habló de Alzheimer como tal, pero dice que le llevaban locos y lunáticos. Y está en la Tanaj. Entonces, todas las enfermedades no es que sean nuevas, algunos virus van a ir surgiendo por el deshielo, pero el Alzheimer no es nuevo. Muchos pensaban que el cáncer es nuevo. No, el cáncer es viejísimo, Es decir, encontrando huesos de gente que murió hace 4,000 años y huesos con cáncer, estudiándolos al microscopio. Entonces, no es una enfermedad nueva el Alzheimer, hablando del Alzheimer otra vez. Esta enfermedad es, no sabemos qué lunáticos ni dementes, etcétera, le llevaban a Yahshua HaMashiach, pero es muy probable que le llevaran enfermos con Alzheimer. Así que esto es lo que yo les quería compartir del Alzheimer. Es una enfermedad preocupante, sobre todo por el deterioro y por el avance que lleva en cuanto al número de la población y porque está ya atacando, por así decirlo, a gente que tiene 40 años. Gente que tiene 40 años con una demencia, con un cerebro, para que se entienda así en lo sencillito, atrofiado, es una catástrofe, es una pena.